Este estudio sobre la santificación va a constar, en primer lugar, de 4 partes introductorias. Vamos a hacer en los próximos 4 domingos. Será una introducción, por lo tanto, será una especie de presentación de todo lo que luego vendrá, una especie de resumen anticipado del contenido de todo el estudio. Y luego, después de esos 4 estudios introductorios, ya nos adentraremos en el detalle y posiblemente pues nos lleve previsiblemente casi todo este año, ya que estamos empezando ahora al comienzo del año. Pues yo creo que entre unas cosas y otras, aparte de que es posible hagamos algún paréntesis en la época de verano, cuando algunos hermanos no están, etc. El interés de este estudio de la doctrina bíblica de la santificación y de la ley de Dios, particularmente del Decálogo, es innegable. Es un interés no solamente de carácter propiamente teológico o doctrinal, sino también de inmenso carácter práctico, en el sentido de que es a través de esta doctrina y a través de la enseñanza bíblica sobre lo que significa la verdadera santificación, cómo podemos saber exactamente el camino en que debemos andar, es decir, cómo nuestra manera de vivir puede ser realmente agradable a los ojos de Dios. Al mismo tiempo es una doctrina, la de la santificación, que debe tratarse con mucha precaución y con gran delicadeza, porque existen errores en torno a esta cuestión, como en cualquier otra doctrina. La doctrina de la Trinidad pues ha sufrido ataques de diversas herejías. Ahí tenemos al arrianismo, al sabellianismo, cualquiera de esas otras famosas y antiguas herejías, más o menos reproducidas también en nuestros tiempos. La doctrina de la justificación ha sufrido también ataques heréticos. Ahí tenemos las ideas, podríamos llamar, de la justificación por medio de las obras, o las ideas que podríamos ya considerar ultra o hiper calvinistas acerca de una clase de justificación en la que de nada sirve o para nada sirve la santificación. Ahí tenemos, pues, en otras doctrinas diversas, ataques heréticos por todas partes. De manera que no hay sector o parcela de la teología cristiana, de la doctrina cristiana, que no haya sufrido los ataques heréticos. Y por lo tanto, la doctrina de la santificación no podría ser una excepción. También sobre la doctrina de la santificación hay muchas equivocaciones, errores heréticos. Unos son conscientes, otros no lo son, y simplemente hay desviaciones que podríamos resumir ahora nada más que de pasada y muy brevemente, porque este tema de los errores y herejías respecto a la doctrina de la santificación lo trataremos en su momento con más extensión. Pero quede dicho que hay 2 posturas completamente equivocadas con respecto a la santificación. Una es la que se llama el antinomismo, es decir, la herejía que propugna que la ley de Dios no tiene nada que ver con nosotros y que por lo tanto pues cada uno vive más o menos a su capricho, a su arbitrio. Unos dicen que dirigidos por el Espíritu, otros dicen que según las normas de la sociedad de cada tiempo, y cada uno tiene su teoría, pero lo que hay de común a todos los que defienden esa postura antinomista es precisamente la postura de que la ley de Dios ya nada tiene que decirnos a nosotros los cristianos. Esta es una grave herejía antigua, repetida una y otra vez. Es la postura que lleva a una forma licenciosa de vivir, la que no tiene, por lo tanto, delante de sí, de sus ojos, en absoluto el temor de Dios. Pero en el otro extremo del antinomismo están las teorías de la santificación total, las teorías que podríamos llamar perfeccionistas, que son aquellas que vienen a decirnos que de ninguna manera una persona cristiana puede pecar en ningún sentido de la palabra, de que se puede vivir, por lo tanto, una vida perfecta, una vida de absoluta, total y completa santidad ya desde el momento en que uno
tiene una cierta experiencia, porque esta teoría del perfeccionismo o de la santificación total está relacionada con una teoría también que es la de la segunda bendición, de la llamada segunda bendición, que viene a decir que después de la conversión de la persona hay que experimentar otra gran transformación de santificación total, y que eso le lleva a una segunda bendición en la que la persona se coloca en un plano de santidad absoluta. Esa es otra herejía que ha producido y produce mucho daño en círculos evangélicos conservadores. Ahí tenemos los movimientos fundamentalistas americanos que más o menos van por esa dirección, con variantes, con sus más o menos distinciones, y que en la práctica de la vida de la persona produce enormes tensiones, enormes desequilibrios, incluso desequilibrios profundos psíquicos, de personas que, queriendo alcanzar literalmente la absoluta santidad, tienen que luchar contra cosas que están ahí grabadas y que no pueden borrarse en nuestra propia naturaleza, pero que ellos niegan hasta extremos verdaderamente delirantes. De manera que la doctrina bíblica de la santificación es un camino que está, diríamos, bordeado a un lado y a otro por ciertos barrancos. Hay sus peligros, no hay duda, y hemos de procurar guiarnos por todo el consejo de Dios y por esas normas de estudio bíblico que deseamos seguir dentro, indudablemente, de una interpretación, dentro de una hermenéutica bíblica tal cual la conocemos desde los tiempos de la Reforma. De manera que nuestro estudio, si Dios quiere, y lo llevamos adecuadamente y se presta atención, se sigue con atención, será útil, será de bendición, y estoy seguro que sí, a quien quiera realmente aprovechar todas las cosas que vamos a ir entresacando de las Escrituras. Podríamos decir que nuestro estudio y también la introducción, por lo tanto, se va a dividir en 4 grandes partes. En la primera de ellas vamos a hablar sobre lo que es la santificación realmente, es decir, la naturaleza de la santificación, en qué consiste realmente, qué es esto de ser santo y ser santificado. Y luego vamos a dedicar 2 grandes apartados a examinar el camino de santificación, por lo tanto, la ley de Dios. En un primer apartado hablaremos de la primera tabla del Decálogo, los mandamientos, los 4 mandamientos primeros que se refieren a nuestra relación con Dios. En una segunda parte hablaremos de la segunda tabla del Decálogo, los mandamientos que se refieren a nuestra relación con el prójimo. Esos serán, pues, los 2 apartados centrales, el segundo y el tercero, que es el camino de santificación, la ley de Dios. Y el cuarto y último apartado será el dedicado a los frutos de la santificación, es decir, las evidencias de una verdadera santificación y también de cómo se manifiesta en la práctica de nuestra vida, cómo se debe manifestar esos frutos. De manera que ahí tenéis los 4 grandes apartados: naturaleza de santificación, camino de santificación, 2 apartados, la ley de Dios, primera tabla, segunda tabla de la ley, y cuarto, los frutos de la santificación. Nuestra introducción consistirá de 4 estudios, de 4 domingos, si Dios quiere, en los que veremos muy resumidamente esos 4 grandes bloques de nuestro estudio. Vamos, por lo tanto, en esta mañana ya a abordar algo del primero y dediquémonos en primer término, pues, a pensar en qué es la santificación y qué significa esto de ser santo. Es una palabra, por cierto, las palabras santificación, santo, santidad, etcétera, abundantísima en las Escrituras. Una concordancia nos da inmediatamente una idea del número de veces tan extenso, una de las palabras más abundantes. Palabras, me refiero a palabras con contenido profundo doctrinal. Tanto es así que casi son 850 referencias en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, a este término, al término santo, santidad, santificación. Y
Muchas veces nosotros ya hemos hablado del significado de esa palabra, de la palabra santidad y santificación, pero no estará de más que la recordemos. Es una palabra que proviene de un verbo hebreo que significa cortar, el verbo kadab, que significa cortar, o también separar por medio, digamos, de un corte, hacer una especie de extracción o separación de algo. Esa es la idea remota, la idea, digamos, radical que hay en la palabra santidad y santificación. Y efectivamente lo mismo en cuanto a la palabra que luego en el Nuevo Testamento se emplea, hagios, que nos recuerda también la idea de dedicación, la idea de consagración o de estar una cosa, digamos, destinada a otra cosa o destinada al uso de otra cosa. Ambas ideas aparecen pues relacionadas, la idea de separación de algo y consagración a otro algo, algo que ha sido quitado de un sitio para dedicarlo a otro, y de esta forma se va poco a poco haciendo la idea, el concepto de que una cosa santa es algo que ha sido apartado o separado del uso común para ser destinado a un uso especial. Concretamente, en términos bíblicos, esto se va a emplear siempre en el sentido de que una cosa santa es algo separado del mal, separado de lo que es algo que está dentro del área o de la esfera de la maldad, para destinarlo al uso y a la aplicación de lo que está en la esfera de la divinidad, de las cosas sagradas, de las cosas que pertenecen al Dios Todopoderoso. Y según la Biblia, esta palabra se aplica en primer lugar naturalmente a Dios. Dios es santo. Esta es la idea fundamental de donde partiremos siempre. Esta es la cuestión importante que debemos siempre tener en mente. Dios es santo, es decir, que el atributo de la santidad de Dios es el atributo sobre el cual fundamos o nos basamos en todas estas cosas. No vamos a poder eludir, al contrario, hemos de hacer mucho énfasis en el atributo de la santidad de Dios, porque de ahí es de donde se deriva toda la noción de la santificación cristiana. El Salmo 22, versículo 8, nos dice esas palabras. Perdón, quiero decir, estoy citando mal, no me refiero yo al Salmo 22, sino estoy pensando en las palabras de la gran declaración, a esto me refiero, la gran declaración del famoso trisagio, el trisagio de Isaías en el capítulo 6, Isaías en el capítulo 6, y las famosas palabras del versículo 3, el santo, santo, santo. No obstante, en el Salmo 22, a esto me refería, no es el versículo 8, aquí hay un error de numeración. El versículo 3, Salmo 22, 3, que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y luego, como decía, el famoso trisagio de Isaías, capítulo 6 y versículo 3, los ángeles, los serafines, que daban al Señor alabanza, diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La palabra de Dios pues nos dice por todas partes que Dios es santo. Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero no solamente que Dios es santo, también se nos dice que hay cosas santas. Se habla de cosas santas, se habla de una tierra santa, por ejemplo. La tierra en que están tus pies es tierra santa. Y esto lo dice en varios lugares. Encontramos en varios lugares en el Antiguo Testamento. Éxodo 3:5, por ejemplo. El Señor dijo: no te acerques, hablando a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
Se aplica naturalmente en este lugar, en esta ocasión, la idea de tierra santa a ese lugar en que estaba en ese momento Moisés, un lugar en que, debido a la presencia de Dios, debido al acto que allí se estaba produciendo, debido a todo lo que rodeaba de majestad y de gloria aquella zona, aquella tierra estaba en aquel instante, digamos, dedicada, destinada a algo santo. No era uso común, sino algo santo, especial, algo destinado a la gloria de Dios. El lugar en que tú estás, tierra santa es. Pero además, a lo largo de, especialmente el libro de Levítico y otros muchos lugares, se habla de objetos, de otros objetos, los objetos destinados al culto, los objetos que tenían que ver con las actividades en el templo, por ejemplo. Todo eso estaba también destinado o estaba calificado como santos. Lo vemos en otro lugar, en el libro de Esdras, capítulo 8, 28. En Esdras 8, 28, y recordad que se trata aquí en el momento en que se vuelve a restablecer el culto en el templo, vuelve otra vez a construirse ese templo y a dedicarse a Dios, etcétera, y entonces aparece lo mismo que en el libro de Levíticos aparece. En Esdras 8:28, y les dijo: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Los utensilios que procedían también de los tiempos antiguos del primer templo. Pues bien, son santos los utensilios, y la plata y el oro, etcétera, todo eso. La palabra santo, esto es lo único que quiero decir aquí, se aplica también a cosas, se aplica a Dios. Tú eres santo, 3 veces santo, pero hay cosas santas. Y también se nos habla de personas santas. Eso, naturalmente, es una de las cosas que más abundantemente conocemos, porque tanto Antiguo como Nuevo Testamento aplica esa expresión, el vocablo santo, a determinadas personas. En Éxodo capítulo 19 y versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ya sabéis que hay una reminiscencia de las palabras del apóstol Pedro cuando dice casi literalmente lo mismo. Pues bien, esto viene de Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Dios es una gente santa, un pueblo santo. Como vuelve a repetirse en el capítulo 22 del libro del Éxodo, 22, versículo 31. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros las echaréis, etcétera, y una serie de cosas. Pero dice, vosotros me seréis varones santos. Y este término, pueblo santo, gente santa o santos en general, aparece de manera muy abundante en el Nuevo Testamento, como recordaréis, casi siempre al comienzo de las epístolas del apóstol San Pablo, que en casi todas ellas se dirige a la Iglesia llamándoles santos de alguna forma. Por ejemplo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esa es una expresión que aparece en la carta a los romanos, pero que también se repite en otras cartas casi de una manera similar, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y así pues vamos leyendo en esta primera carta, esta segunda carta a los Corintios, igualmente a la Iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Y en fin, no hay prácticamente excepción, algunas en que no aparece el nombre en concreto, pero en donde, sin embargo, la idea sí que está una y otra vez, a los Efesios.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bien, la relación pues está clara y no hace falta hablar mucho más de ella, sino simplemente recordar estas tres cosas. En primer lugar, que esta palabra significa originalmente la idea de cortar, la idea de separar y la idea de consagrar o dedicar, y también la aplicación que está claramente atribuida en las Escrituras, en primer término, a Dios mismo, el que es 3 veces santo, a ciertos objetos, cosas, tierras, etcétera, son llamadas santas, y a determinadas personas, particularmente de una manera global, a todo el pueblo de Dios, pero también a personas en particular que son llamadas santas, pues porque tienen un ministerio específico o una función concreta. Acordémonos que, por ejemplo, el sumo sacerdote y toda esa clase de los sacerdotes, todo ese grupo de sacerdotes, de un modo particular tendrán que pasar, diríamos, por una serie de ceremonias de purificación en virtud de su oficio, y esto también es una indicación de su especial estado de santificación. Me refiero ahora externa, no estamos hablando de cuestiones internas morales. La doctrina de la santificación, pues, es algo que afecta a todo. Como veis, la idea de santidad es una idea que está ahí y que está como una atmósfera que lo baña todo. Porque Dios es santo, los ángeles son santos, el pueblo de Dios son santos, ciertos utensilios, objetos son llamados santos, personas son santas. Y hay otras que, por lo contrario, no lo son. De manera que se establece una diferencia en las Escrituras entre cosas que son santas y cosas que no son santas. Es más, las cosas que no son santas no son neutras, sino que son calificadas desde un punto de vista bíblico como inmundas. Hay una contrapartida a todo lo que no es santo, que es lo que es inmundo, lo que no tiene las características de lo santo. Veremos que eso tiene aplicaciones desde el punto de vista ritual. Una cosa es la cuestión ritual, otra cosa es la cuestión moral, y desde luego a nosotros, como hijos de Dios que vivimos en esta era de la gracia, nos importan mucho más las cuestiones de carácter moral y ético. Nos interesan ese aspecto de la doctrina de la santificación, y no tanto ya aquellas otras cosas que desde el punto de vista ritual afectaban de un modo concreto a los israelitas. Pero he dicho que el interés es grande por esas desviaciones también, porque hay que tener cuidado. Cada vez que hablamos de santidad, cada vez que hablamos de la palabra santo, etcétera, surgen en la mente ideas que puede que no sean bíblicas. Ya he dicho que tenemos por una parte el pietismo, el fundamentalismo de origen norteamericano y otros, el perfeccionismo por un lado, y luego todas las otras desviaciones a la izquierda. El que cada uno viva como quiera, el que haga lo que quiera, es decir, el que cada uno haga a lo que le parezca bien a sus propios ojos, es decir, el antinomismo. Esas dos terribles tendencias destructoras de la verdadera santidad hay que tenerlas en cuenta y ver de que nuestros pensamientos y nuestra concepción de lo que es la ley de Dios y de lo que es la voluntad de Dios sea totalmente bíblica, sin irnos ni a uno ni a otro de esos dos barrancos, de esos dos abismos que tenemos a los lados. Pero he dicho también que la palabra santidad y santo sugiere ideas. Personas a veces que tienen muy buenas intenciones, incluso buenos creyentes en otros aspectos, están un poco como atormentados con estas ideas, precisamente porque han confundido la idea de santidad con las ideas que podríamos calificar más bien, para entendernos, como las ideas de la beatería. Desgraciadamente hay quien confunde la santidad bíblica con la beatería, y yo he combatido muchas veces, desde hace muchos años, la beatería evangélica, cosa terrible, por cierto, cosa dolorosa, que conduce a grandes problemas, a grandes dificultades en las iglesias. Personas que adoptan esa actitud de santurronería trasnochada, y que siempre están con un espíritu de acusación contra todo el mundo, de denuncia contra todos y contra los demás, de críticas, de juicios. Esa es simplemente la beatería evangélica,
conocemos desgraciadamente mucho, nada tiene que ver con la santidad bíblica. Y yo he luchado contra eso y hemos de hacerlo. Hemos de continuar haciendo ver a las personas que ser santo en los términos de la Biblia no es el ser beato con esa actitud de superioridad y de juicio contra todos y de crítica, etc. Pero también hemos de combatir aquella postura en la que cada uno se hace su ley. Acordémonos de que en el libro de los Jueces, en donde hay uno de los periodos más dramáticos y tristes de la historia antigua de Israel, la gran y terrible situación consistía en que cada persona hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Ese es el otro extremo. Ese extremo en donde la ley de Dios es ignorada y cada persona establece su propia ley, se hace su ley, se hace su propio código de conducta. Y esto, que es una cosa, por lo tanto, una postura relativista, la típica influencia del relativismo, que en nuestros días, en este momento, es la tendencia predominante. Las personas no tienen ideas absolutas, no tienen creencias fijas, no tienen normas concretas, pues se van amoldando y haciendo una especie de conducta flexible en esa famosa llamada ética de situación, en la que en cada circunstancia y en cada momento reaccionarán conforme a sus conveniencias. Esa idea, que va paralela con el antinomismo, es dañina, es terrible también, destruye y convierte a la Iglesia en una especie de sucursal del mundo, solamente que con una capa o una apariencia de honestidad.